decir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa Sembrando Esperanza. Un sábado más con vosotros. Llego a tu casa a través de la pequeña pantalla o de la gran pantalla, según tú tengas la tele, pero aquí estamos, con un deseo grande de traer esperanza. Quizá una esperanza, quizá no es la que tú crees, pero sí la única esperanza que el hombre tiene y debe de tener, y es la esperanza que realmente nos fortalece y nos llena de esa ilusión de la esperanza, es la esperanza de Jesucristo, aquella que Él nos prometió, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una palabra de Jesús y si no eres creyente, puedes llegar a entenderlo. Si eres creyente, agárrate a ella y no la sueltes, porque su presencia te acompaña todos los días. Bien, este programa lo estamos haciendo, quizás podéis ver el fondo que tenemos, que no estamos en Costa Noroeste, en los estudios, ni estamos en un jardín, como en otras ocasiones. Estamos en el Centro Cultural La Victoria, aquí en Sanlúcar. Hemos tenido una conferencia con don Emilio Monjo, doctor en filosofía, y bueno, él nos ha venido a hablar de Antonio de Nebrija y los textos bíblicos. Y claro, nos interesa Antonio de Nebrija, nos interesa, pero su relación con los textos bíblicos y lo que él pudo apreciar que el texto bíblico producía. Bien, pues, don Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos en este día que para nosotros ha sido especial, grande, deseado desde hace meses atrás, que por el agua no pudimos celebrarlo. Así que, don Emilio, muchísimas gracias por la conferencia y además también por este ratito de preguntas que vamos a tener para que también aquellos que no han venido pues puedan tener una idea de quién es don Emilio Monjo y qué es lo que ha dicho en la conferencia, ¿vale? Don Emilio, le diría, parece su énfasis en la conferencia ha sido muy fuerte en cuanto al énfasis de la palabra, es decir, el poder de la palabra. Es que la Biblia tiene un poder mágico para transformar la mente de un hombre, el carácter de un hombre, la vida de un hombre. ¿Qué es lo que tiene la palabra para que llegue a producir eso? Yo creo realmente que la palabra, el texto bíblico, la Biblia en general, pues es un libro que tiene una historia. Nebrija reclama que se traduzca bien, en su caso en latín, pero luego tenemos para los cristianos el concepto de la palabra de Dios, la palabra de Dios que tiene poder por sí propia como Dios mismo. Es decir, la cruz del Calvario es un hecho que puede ser simplemente de anécdota histórica o de centro de todo el universo. ¿Dónde está la diferencia? En que para Dios, con su palabra, es el centro de la historia. Cuando Dios hecho hombre hace la redención de su pueblo. Pues esa palabra, con ese poder que saca al Jesús muerto de la tumba, es la misma que hoy sigue existiendo. Digo existiendo, ni siquiera aplicándose con la capacidad de alguien, que uno sea muy hábil y con su habilidad consiga un fruto. No, el fruto es siempre de la palabra. Cristo consiguió en la cruz todo el efecto de la redención, todos sus beneficios, cuando el mundo religioso estaba en el templo. Y allí tenían la palabra también, tenían las Escrituras. Y sin embargo, con las Escrituras crucifican al Redentor. Eso ha sido un hecho a lo largo de la historia. La Inquisición en España, para no irnos lejos, tiene la Escritura y con la Escritura persigue a los que quieren traerla y a los que quieren ponerla en la mano del pueblo.
Eso va a ser así siempre. Consuelo que nos queda, pues que esa palabra no puede ser destruida por ningún hombre, por ninguna autoridad eclesiástica, de economía, de ciencia, sino que sigue existiendo y es la misma para nosotros que lo fue para cualquier persona que viviera en el siglo I, en el siglo VI antes de Cristo, en el siglo XII después de Cristo, el mismo poder. Y por eso nosotros pasamos, nuestra historia se diluye, tiene sus circunstancias en las cuales hemos de ser fieles y procurar el bien de lo que tengamos alrededor, pero la palabra sigue trascendiendo y ese es el consuelo de los cristianos hoy, que a pesar del caos eclesiástico, mundial, esa palabra sigue siendo verdadera, poderosa y salvando a todos aquellos que están ahí puestos por nuestro Dios. Es cierto que los hombres han querido destruirla y en fin, tenemos la reforma que quemó pues todo lo que era en sus manos. Faltó leña, pero no faltó papel para quemar. El texto bíblico que dice Jesús, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y si se refería al papel o al concepto de palabra. El concepto de palabra fundamentalmente, pero es curioso, y eso también nos debe de llenar de alegría, que han sido sus propios enemigos, los enemigos de Dios, eclesiásticos, antes en el mundo judío y luego en el mundo cristiano, los que han conservado el papel de su palabra. Por ejemplo, el mundo judío, que es un desastre, las tribus se dividen, se pelean, Dios lo tiene que echar de Jerusalén y llevarlo cautivo. Sin embargo, conservaron las Escrituras. O sea que las Escrituras las conservaron sus enemigos. Luego, en el Nuevo Testamento, pues tenemos que hay una traducción de esos textos hebreos al griego, lo que se llama la Septuaginta, que lo habían hecho gente que no tenía nada que ver con él, sino simplemente por cosa cultural, pero pusieron en manos de la gente una herramienta que se usa en la propia vida del Mesías. Y luego, con el paso del tiempo, la Iglesia cristiana se llena de corrupción, se llena de idolatrías, de supersticiones, pero conserva la Biblia, aunque sea en latín, pero la conserva, no la hace desaparecer. Es decir, nosotros tenemos la palabra de papel también conservada ¿por quién? Por sus propios enemigos. Hay en esto una anécdota macabra un poco, pero el Papa León X, el que excomulga a Lutero, es el que le dice a Santo Spagnino que haga una edición nueva, moderna, de la Biblia en latín. ¿Qué le importaría al Papa la Biblia? Pero como era una moda, y esa Biblia que hace Santo Spagnino está muy bien traducida y la usa luego Casiodoro de Reina, nuestro Casiodoro de Reina, para hacer la traducción que él hizo al castellano por primera vez, completa, del hebreo y del griego a la lengua vernácula de la Biblia, la llamada Biblia del Oso. Él usó mucho, porque lo dice, el trabajo de Santo Spagnino, un católico, que lo había hecho a instancia de un papa que había excomulgado a Lutero y que no le importaba la Biblia en absoluto. Es decir, que providencialmente hay gente que trabaja sin darse cuenta en conservar la Biblia de papel aún en nuestros días, porque hay editoriales, hay empresas que editan Biblias y que en muchos casos son simplemente comerciantes que no tienen nada que ver con la fe. Luego está el poder de la palabra unido a ese texto, vale, pero que no está vinculado en un sentido físico, sino que está ahí con lo que la palabra dice, y ese poder, aunque la Biblia de papel no esté, podemos comunicarlo. De hecho, a muchos siglos ha sido así, verbalmente, porque no había Biblia disponible, y esa palabra comunicada verbalmente ha seguido siendo poderosa para salvación, a pesar de las falsificaciones, a pesar de los enemigos, a pesar de los que con esa misma Biblia han querido destruir el cristianismo. Nunca nos olvidemos, los que estaban en el templo, que dicen a Cristo crucifícale, y que luego lo llevan al Calvario, esos tienen la Biblia de aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento, eran defensores de esa Biblia, no se querían juntar con los paganos, tenían sus propias escuelas, tenían su propia vida religiosa
y en esa vida no estaba el Cristo. Nosotros hemos de aprender que el Cristo siempre lo tenemos en el Calvario. Los templos, vale, luego los apóstoles están en el templo también, pero los templos pueden ser muy variados. El que está en la cruz, ese es único y permanece para siempre, para todas las épocas. Y esa es la palabra, el verbo, que está ahí con nosotros, y ese es el consuelo para este tiempo y para cualquier época, claro. Cuando hace el énfasis del Calvario, quiero pensar, aquello fue un hecho histórico que pasó, como mataron a otros muchos, este nazareno, pues le mandan a crucificar. Hay un hecho que a mí me llama la atención y quizá voy a predicar en estos días de él. Jesús está delante de Pilato y me llama la atención, pone el texto bíblico, de pie delante de Pilato, detrás los religiosos de turno, crucifícale, y Pilato haciendo un poco de abogado del diablo. ¿Qué hago con este hombre si es inocente? Bien, todo esto, mi pregunta es, ¿era mágico o es que había un proyecto de Dios establecido, no exagero, usando el texto, desde antes de la fundación del mundo? Evidentemente el proceso mismo de Cristo, porque también la propia Escritura que nos cuenta, dentro de nuestra comprensión, siempre un poco corto, relativo, pero podemos atisbar que el caso de la presencia de Cristo se nos dice cuando vino el tiempo. O sea, llegado el tiempo. El Cristo que nace de María, Virgen, pues es un Cristo que todos los profetas han hablado de él, pero nadie conoce, y hay allí un viejito y una viejita en el templo, Simeón y Ana, que esperan, y hay algo que les dice que aquello ya está allí. Y luego también Elizabeth, cuando con Juan se dice que este será el que anuncie, etcétera. Todo eso indica que hay una historia dispuesta y que ese es el punto clave, porque a partir de entonces el pecado es perdonado, es decir, aunque había una realidad de perdón previa, pero todo lo que se significaba en la ley con los rituales enormes, rituales diversos, ahora se cumple. Y se cumple en aquel que los judíos desechan. Es decir, que los que seguían celebrando el ritual lo desechan. Es quizá un modelo para el futuro, porque el Cristo del Calvario ha sido desechado como Él es, por la Iglesia a lo largo de los tiempos, y lo que han hecho es cambiarlo. Lo han hecho un crucificado, lo han hecho un ídolo, lo han hecho una hostia consagrada, lo han hecho lo que se quiera, pero controlado. Ahora, esa historia y el poder que ahí se manifiesta, eso trasciende nuestra propia comprensión, porque es Dios mismo negando la comunión con aquel que era su Hijo, porque aquel en ese momento, y lo dice la Escritura claramente, es hecho pecado por nosotros, para que nosotros en ese momento seamos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, es algo trascendente y que nadie puede controlar y nadie puede impedir. Nadie puede producir una salvación con eso y nadie puede negarla. Y eso es lo que la Reforma enseñó, de alguna manera, porque los del templo no podían cambiarlo, ni los otros aniquilarlo, le quitaron la vida, pero él la vuelve a tomar. Y ese es el modelo para nosotros hoy, estar en Cristo, esa idea que la Biblia tantas veces dice y que luego tiene una expresión eclesiástica, estar en las iglesias locales, todo lo que se quiera, pero la clave es estar en Cristo. Y eso es revolucionario, porque dice, todo lo antiguo, toda la vida, la condenación, lo que tengas, ha pasado. Ahora hay una nueva realidad que nadie puede destruir, por mucho, ni nosotros mismos. Es decir, que ni nosotros podemos quitar eso, porque el Cristo de la cruz fue puesto por los hombres allí, pero fue destinado por Dios mismo. Y esa es la voluntad de Dios que Cristo dice, quiero cumplir. Entonces, no hay nada mágico, porque tú sabes, yo recuerdo a una señora que puso la Biblia, nuestra Biblia, allí en un rinconcito de su casa, porque dice que allí se manifestaban algunas cosas raras. Ella puso la Biblia
Y desde entonces esas cosas raras no aparecen. Yo personalmente no creo en esas cosas, porque claro, la Biblia, hombre, en los exorcismos a veces se usa. Sí. Los curas católicos usan una Biblia eso no, porque esto no es un artilugio, como el libro de Mormón que ha caído ahí de un sitio. La Biblia es un proceso histórico de cosas y que por sí misma no tiene ningún valor, excepto como libro. Si el libro está muy bien hecho, pues es un libro bien hecho, pero lo que dice la Biblia, esa es la clave, lo que es la palabra que está ahí, eso no tiene necesidad de que ella físicamente vaya a un sitio o a otro, ¿no? Porque eso Dios mismo es el que tiene control sobre esas cosas, pero es verdad que en el mundo cristiano han ocurrido muchas supersticiones con la cruz, con textos, con la propia idea de templo, como si fuera un lugar, mientras que la Escritura nos dice, hombre, nosotros somos el templo y donde está el creyente, pues ahí está la fe, en el trabajo, en la casa, en la cocina, haciendo las cosas normales de la vida, no hay que meterse en un convento, esa es la idea. Y va la idea porque cuando tenemos ese crucifijo que la Iglesia católica nos ha mostrado siempre, si le preguntamos a un niño pequeño, por lo menos en mi generación, le decía, ¿cómo está Jesús? Y decía el niño, crucificado. Nunca se le ocurría al niño decir, pues estaba en el huerto orando, o estaba comiendo, ¿no? Crucificado. Ese Cristo crucificado, o ese crucifijo, se ha enseñado como algo mágico. Mágico. Eso no es lo que hemos enseñado con la Biblia. Con la Biblia no, en absoluto, vaya. El Cristo crucificado no es una figura, es una realidad que además ya no está, o sea que Él resucitó y ahora Él es el que vive y tiene poder sobre todas las cosas. Bien, igualmente quiero ver, cuando se dice la Sagrada Biblia, es un poco mágico también. También. Al decir texto sagrado, ahí hay una influencia eclesiástica que quiere convertirlo en un instrumento sagrado, como si fuera otra cosa. Eso hay que tener cuidado, porque no es un instrumento sagrado, no es un artilugio, es un libro que por lo tanto hay que traducirlo y hay que traducirlo bien, que no tiene valor mágico, que no produce un efecto, un humito que te transforma, y que el valor del libro es, hombre, que lo tengamos en los idiomas de todo el mundo, si se puede, pero el valor es que se pueda entender y eso puede estar escrito o no. Es decir, el valor de la palabra la tendríamos o tendríamos ese valor aunque no tuviéramos nunca una Biblia. Simplemente con que alguien nos dijera lo que la Biblia dice. Esa voz sería suficiente. Porque durante muchos siglos Biblias no ha habido, en el sentido físico, porque estaban en un convento y la gente normal no tenía el libro. Luego con la imprenta se pudo hacer algo y hoy día con Internet todo el mundo. Pero siglos y siglos ha habido pues una carencia del texto. Incluso los judíos nunca tenían texto en su casa. Lo tenían en la sinagoga enrollado y allí lo leían y allí lo discutían, pero en las casas no había. Entonces la palabra de Dios no estaba así en la conversación del abuelo con el nieto, del padre con el hijo. Estas cosas, dice el Antiguo Testamento, las repetirás a tus hijos cuando vayas de camino, cuando vayas al sentarte, a levantarte. Entonces esa repetición era verbal. Por lo tanto, ahí no había nada mágico. En ese sentido, la Biblia hoy sigue siendo la misma, pero no debemos caer en ese tipo de supersticiones. Ven y siéntate un rato a mi lado. Por favor, ya no sigas llorando. ¿Quién dijo que todo está perdido? Siempre hay un sol que alumbra nuestra fe. No llores más. Queridos amigos, aprovechando que estamos aquí en el Centro Cultural de San Lucas, La Victoria, y teniendo con nosotros a don Emilio Monjo, especialista en todo este tema, pues, y teniendo aquí este barquito que nos está ilustrando pues aquella idea que ese hombre tuvo de conquistar el mundo y irse por ahí, ¿no? Yo decirte, Emilio, ¿de qué manera influye la reforma en la conquista de América?
Yo aquí tendría que hacer muchas apreciaciones, pero hay un dato fundamental. Colón, por ejemplo, proyecta su viaje por errores de mapas y por un proceso supersticioso. Había una monja famosa que tenía visiones y tal, y eso influyó mucho en la reina Isabel, para que no frenara el proyecto de Colón, que, como sabemos, era un proyecto fallido en las coordenadas, y por eso él pensó que había llegado a otra parte. De todas las maneras, eso es parte de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo previo a la Reforma, claro, pero que ya indicaba pues intereses sobre el mundo, sobre los mapas. Se están escribiendo los primeros mapas. Es asombroso ver la idea que el ser humano ha tenido del mundo en el que vive si nos atenemos a los mapas que dibujó. Es un caos. Es decir, incluso Colón no tiene mapas para moverse, pero claro, no es un tema menor, porque hay siglos y siglos en los que uno se ve en el mundo, pero no sabe en qué mundo está. Eso es así. Luego, el hecho de la conquista de América es un rebote, porque pensaban ir para otro sitio, y ahí hay una mezcla también con Portugal de cosas que no tienen que ver con la Reforma, en el sentido de que quieran servir a Dios, etcétera, sino que tiene que ver con un modelo de cruzada, incluso, que se había instalado y que, por eso digo que hay muchas cosas que matizar, pero que tiene que ver con algo tremendo, y es con un documento que se falsifica por el Vaticano, la falsa donación de Constantino, en la cual se dice que el emperador Constantino le dio al Papa Silvestre todo su imperio, y ese era el imperio occidental, todo, y lo puso en su caballo, etcétera. Eso es una barbaridad, pero eso es el fundamento del derecho canónico para descubrir América, porque se dice que aquellas tierras pertenecían al Papa, y hay cláusulas de conquista como de una tierra que se recupera. Esa es la idea fundamental. Esas tierras nos pertenecen porque están en Occidente y se recuperan. Y es el Papa, además el Papa Borgia, el que divide un poco ahí, porque no había manera de hacerlo, para que España esté, la corona hispana, esté en una zona y la portuguesa en otra, pero siempre bajo el papado. Ahora bien, eso produce luego que haya algunos que van a esos lugares con ideas que pueden parecerse a las protestantes. ¿En qué sentido? Algunos dicen, y es una barbaridad, Europa ya se ha roto por el protestantismo. Vamos a entrar en una tierra nueva donde crear un catolicismo sin protestantes. Eso no es un tema menor, porque eso está documentado. Y luego hubo otros, en el caso por ejemplo, de Nueva España, de México, con un obispo que llega allí, que era un obispo erasmista, que tenía unas ideas no protestantes, pero estaba en esa línea, y que había estado en Sevilla, etcétera, con gente de Sevilla. Y él, en Nueva España, en México, lleva una obra fundamental para la instrucción de los españoles que van y de los indios, que es una copia de un libro de Constantino de la Fuente editado en Sevilla. Entonces este obispo se llevó la obra, le cambió el nombre, una obra extraordinaria de catecismo, de enseñanza, y se llevó también impresores de Sevilla. Entonces los primeros libros impresos en México, en Nueva España, en el inicio de lo que luego es la Universidad Grande de México, la Autónoma Grande de México, se inicia con textos que habían estado en Sevilla por protestantes, pero en un momento en el que esos protestantes no eran así, porque era un predicador de la Catedral de Sevilla. Y allí hubo luego intereses varios. Al principio, algunos muy saneados, de hacer un cristianismo decentito, sin el lastre de que llevaba de Europa. Alguno incluso quiso traducir la Biblia a los idiomas, a las lenguas vernáculas. Eso se les prohibió. Sin embargo, sí se tradujeron catecismos. Y hay catecismo traducido al quechua, al mexica, etcétera, pero catecismo de la Iglesia Católica. Y el desastre total es cuando se incorporan los jesuitas. La incorporación de los jesuitas a la conquista, y ya después del Concilio de Trento, pero claro, tenemos 50 años ahí previos, y en esos 50 hay una historia.
Después, con el Concilio de Trento y los jesuitas, hay otra. Y ese previo, pues sí tiene cosas que podrían ser parecidas a lo que uno en Europa pues encontraría en un grupo protestante. Pero el resto es catolicismo, poder del papado, en base a un documento que es una falsificación, con lo cual es rizar el rizo. Pues, querido amigo, solamente darle las gracias a ustedes por, como cada semana, escucharnos y estar atentos hoy también a la hora cuando el programa sale. Gracias, porque realmente es saber que ustedes estáis ahí es lo que nos motiva a nosotros estar aquí en esta tarde. Sí, darle las gracias, don Emilio, gracias por la conferencia que ya nos ha dicho antes, gracias por estas reflexiones que nos está haciendo, que algunas pueden producir ronchas, como decimos, de las que ha dicho. Es la historia y ahí está documentado y si alguien quiere, pues ahí está la historia, que se vaya y lo vea. Y no será Emilio Monjo el que le produzca roncha, sino los textos y los documentos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, que Dios le bendiga en su trabajo y bueno, San Lucas está a sus órdenes. Y para todos los que escuchen, pues un abrazo grande y nada, a leer, a investigar y la obra del Redentor, nuestro Redentor resucitado, esa es la que permanece para siempre y nos da sentido a todas las cosas que hacemos. Y al texto bíblico. Vamos a leer el texto bíblico. Yo te regalo cada semana una Biblia. 1 o 10, las que me pidan. Intentaremos darle a cada uno la suya, ¿vale? Así que si tú quieres saber más del texto bíblico, me llamas. Los números aparecerán por ahí, como el Facebook, el WhatsApp y todas esas cosas. Y tú me llamas y yo te doy a ti una Biblia. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene, como siempre. Sempre